Hola, bienvenidos a la mesa de análisis de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Anáhuac Puebla. En esta primera edición decidimos tomar la idea de platicar sobre las condiciones que se van presentando en el mundo y sobre todo cuando tomamos en cuenta la llegada del presidente Donald Trump a los Estados Unidos en este segundo término. Hemos decidido titular a esta mesa una introspectiva académica sobre la segunda administración del presidente Trump. Para ello, contamos con la presencia de nuestros docentes Anáhuac, la maestra Ana Cruz Cervantes, que es docente de la materia de Geopolítica, América Latina y el Caribe, la maestra Cintia Jiménez de la Portilla, que es docente de Política Exterior de los Estados Unidos y Europa, el maestro José Ramón Schillot, docente de las materias de Política Exterior de los Estados Unidos y Migración Internacional, y así como el maestro Paul Frankel, docente de las materias sobre desafíos globales y política exterior de los Estados Unidos. Es importante saber la opinión y situación que vamos reconociendo y entendiendo en el mundo y sobre todo cuál va a ser la influencia que de una u otra manera el presidente Donald Trump y la política exterior de los Estados Unidos tomará de influencia. Para este primer momento me gustaría platicar con el maestro Paul y preguntarle sobre cuáles son las implicaciones de declarar terroristas a los cárteles mexicanos y sobre todo cómo van cayendo las consecuencias en las políticas de cada uno de los países. Sí. Buenos días a todos y a todas. Creo que antes de entrar precisamente a eso que comentas, cuáles son las implicaciones para México, creo que es importante que planteemos realmente qué es terrorismo y cómo se contrapone contra la idea del crimen organizado, porque a final de cuentas, cuando estamos hablando ya sea de grupos terroristas o grupos del crimen organizado, estamos hablando de tipologías que se han creado más que nada para tratar de unir, y creo que esto es un proceso que ya lleva más de 50 años, estamos hablando de tipologías que tratan de unir circunstancias y fenómenos y actores en una multiplicidad de escenarios y de lugares que a lo mejor no necesariamente tienen cuestiones muy obvias entre ellos. Entonces, cuando estamos hablando de terrorismo, creo que lo importante es hablar, y particularmente para las personas que nos estén escuchando, cuando estamos hablando de terrorismo, tenemos que ver cuál es el punto de inflexión o cuál es el punto de desequilibrio en la cuestión del terrorismo. Y creo que lo más importante ahí estamos hablando del principio de legitimidad de los actores. ¿A qué me refiero con eso? Cuando estamos hablando de terrorismo, estamos hablando de una serie de actores, pueden ser un grupo de individuos pequeño, puede ser ya una organización como Al-Qaeda, que han decidido usar la violencia como una herramienta para alcanzar objetivos, principalmente lo que en Occidente, y creo que eso es importante determinar, lo que en Occidente diríamos fines políticos. ¿Okay? Entonces, cuando me refiero a que es una cuestión de legitimidad, es que denominar a una serie, a un grupo de actores o a una organización como terrorista es una herramienta que a su vez el Estado está usando para decir, tú no eres un actor legítimo. Yo no reconozco tu legitimidad para interactuar políticamente conmigo. Entonces, voy a poner un ejemplo claro. Si la Unión Europea o un país europeo, sea Francia, sea Italia, o a lo mejor un estado en América, llamemos Estados Unidos, que dice, yo declaro a Hamás como un grupo terrorista, ese estado está diciendo que Hamás no tiene legitimidad política. ¿Okay? Que se contrapone con la actitud o la postura de otros actores en Asia que pueden decir, no, para mí Hamás
es un actor legítimo, entonces yo permito que establezcan una oficina de asuntos políticos dentro de mi estado. ¿Okay? Entonces, por un lado, un estado está diciendo, para mí, esta organización es un actor legítimo en asuntos políticos, y para otro estado no lo es. ¿Okay? Entonces, a eso es a lo que me refiero, que el tema para entender o aproximarnos al tema de terrorismo, ese punto de inflexión es la legitimidad que cada estado, o puede ser una organización internacional, Unión Europea, la OTAN. Entonces, ese es el punto de inflexión. Para el crimen organizado es importante establecer que ese punto de inflexión o de inestabilidad es la cuestión de ganancias económicas. ¿Okay? A grandes rasgos podemos hablar del crimen organizado, que es un grupo de individuos, normalmente se habla de 3 o más individuos, que deciden planear y cometer actos delictivos por cierto tiempo, y que su principal motivación para cometer esos actos delictivos es una ganancia económica. Esa es principalmente la idea detrás del crimen organizado, como está estipulado en legislaciones en México, en Estados Unidos, en muchos países europeos, en la Convención de la ONU de 2000. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita? ¿Cuál es la causa en común, por decirlo? Es Estados Unidos está diciendo, está señalando que los actores en México de crimen organizado, que ya no es una cuestión meramente de recursos financieros, de obtener ganancias, sino que ya están señalando que ya es una cuestión de violencia política como tal. Y así es como lo establece Estados Unidos en materia, en varias legislaciones sobre terrorismo, es el poder, querer ejercer el poder coercitivo que brinda la violencia para doblegar a actores políticos. En este caso, ¿qué implicaciones tiene para México? ¿De qué manera podría afectarlo? Digo, a nivel política entre los presidentes, a nivel ejecución dentro de los Estados Unidos, en territorio mexicano, ¿qué podría presentarse? Pues creo que como cualquier herramienta de política exterior, depende de hasta dónde lo quiera llevar Estados Unidos. Porque en principio que Estados Unidos declare que México en efecto tiene grupos terroristas operando dentro de su territorio, puede abrir la puerta a que sucesivamente puedan otros estados también hacer esas declaraciones y tomar esas posturas. Podría hacerlo la Unión Europea, hipotéticamente. Entonces, primero se abre esa puerta a que otros estados tomen esa misma iniciativa. En el caso muy particular, México, ¿qué haría? ¿Qué propuestas tiene para justamente trabajar o colaborar? ¿Qué podríamos pensar? Pues ahí es donde creo que México ya empieza a verse en un campo sumamente difícil. Primero, estamos hablando de una cuestión de que si la retórica del gobierno, tanto de esta administración como la administración previa, ha sido una cuestión de soberanía, pues Estados Unidos está tomando una postura, una decisión soberana sobre cómo Estados Unidos va a actuar con actores que considera una amenaza a su seguridad nacional. Creo que es importante, y esto hay que resaltar, México tiene que entender los principios de la seguridad nacional estadounidense. ¿Okay? Estados Unidos tiene y esto es históricamente, desde que se formó Estados Unidos,
sus principios y las bases de seguridad nacional han sido sumamente claras y sumamente específicas. Entonces, México creo que debe de formar sus decisiones en cómo va a abordar el tema con la segunda administración Trump. Tiene que reconocer que la situación actual para Estados Unidos es una cuestión de seguridad nacional para ellos. Y lo voy a poner en estos términos. Estados Unidos lleva ya varios años tratando de dar un giro estratégico hacia Asia, que por ciertas coyunturas internacionales, llámense la guerra en Ucrania, llámense la guerra en Medio Oriente, ha tenido que volver a enfocarse en esos asuntos. Pero estratégicamente en los últimos 10 o 15 años, Estados Unidos ha tratado de girar hacia enfrentar lo que ellos consideran el creciente poder de China en la región asiática. Estados Unidos no puede dar ese giro como lo quieren dar si continuamente están viendo una amenaza en su frontera sur. Entonces, creo que México tiene, para desarrollar políticas exitosas, tiene que reconocer los principios de seguridad nacional estadounidenses, como la violencia y los fenómenos que estamos viendo en México afectan a Estados Unidos, o por lo menos la perspectiva que Estados Unidos mismo tiene sobre su política de seguridad nacional. Y en base a decir y tomar ese paso de reconocer esa amenaza, entonces ya se pueden plantear ya políticas en conjunto de los que ambos países se pueden beneficiar. Pero México tiene que entender esa parte de que Estados Unidos tiene un panorama sumamente complicado, Estados Unidos, en el escenario internacional, y que la situación en su frontera sur no le está permitiendo enfocarse como Estados Unidos quiere en poder dar ese giro estratégico. Entonces, México tiene ese papel, puede ser ese aliado, puede ser ese socio estratégico con Estados Unidos, reconociendo cuáles son las acciones que Estados Unidos y que los fenómenos que estamos viendo en México no le permiten a Estados Unidos enfocarse a hacer ese pivote estratégico. Esa transición. Gracias, y qué bueno que lo menciona, gracias, maestro Paul, porque justamente nos lleva al otro aspecto que estamos viendo en la administración Trump. En este caso es la imposición de aranceles. ¿Qué consecuencias puede tener, maestra Ana, esta imposición constante de aranceles, hablando de política mexicana, hablando de lo que pasó en las últimas fin de semana, con la cuestión de México, la imposición también a Canadá, la situación que pasa en Colombia? ¿Qué nos puede platicar de esta idea? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días a mis colegas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hay que empezar por comprender, bueno, por aterrizar, poner sobre la mesa que la relación entre México y Estados Unidos es demasiado profunda y multifacética. Entonces, tenemos, por ejemplo, en el ámbito comercial, hay una gran interdependencia. México, de hecho, ya se posicionó como el principal proveedor de Estados Unidos, por encima de China, que venía siendo el principal, y viceversa, ¿no? Nosotros también compramos mayoritariamente a Estados Unidos nuestros productos, también son nuestros principales socios, pero en cuestiones porcentuales hay una diferencia. Nosotros somos los principales proveedores, pero representamos cerca de un 15%, mientras que ellos, cuando nos venden, pues ya estamos hablando de unos porcentajes mucho más altos. Lo que nosotros le vendemos representa el 80%. Lo que les compramos son 40 más o menos. Entonces, claro que eso hace que pues una interdependencia asimétrica sea muy evidente y que las consecuencias para México pues sean mucho más agravadas que pues para Estados Unidos si hubiera un cese digamos ahí unos conflictos en cuestiones de aranceles e incluso recíprocamente desde México que respondieran, ¿no? Con esa reciprocidad. El más perjudicado sería México. Pero no solamente en cuestiones comerciales, también tenemos la inversión. En inversión extranjera directa,
Estados Unidos representa más o menos entre el 44 y el 52% de toda la inversión extranjera del mundo que recibimos. Entonces, pues eso también nos pondría en desventaja. Además de que, bueno, también, por ejemplo, muchas de las maquilas que funcionan sobre todo en el norte de Estados Unidos, pues dependen mucho de los insumos que Estados Unidos manda. Entonces, con esa subida de aranceles, pues evidentemente la consecuencia inmediata es la subida pues de los productos finales, porque al subir el arancel lo que se tienen que hacer es que se elevan los costos de producción y con eso la venta de esos productos se eleva. Entonces, eso nos llevaría a una inflación. O sea, ya se hicieron algunas estimaciones porcentuales sobre la inflación y estamos hablando más o menos de un 4% de inflación que se proyecta en caso de que, digamos, se ejecutaran estas medidas arancelarias que Estados Unidos ha estado mencionando desde su campaña del 25%. Y no nos quedamos nada más ahí, también habría una afectación, por ejemplo, en cuestiones hablando económicamente, en cuestiones de migración y remesas. Con este miedo que se tiene actualmente a la deportación, ya hay trabajadores mexicanos, no hablando particularmente de México, que ya no se han presentado a trabajar. Entonces, el no presentarse a trabajar detiene o afecta la cadena de suministro global porque hay paros de línea. Y los paros de línea generan pérdidas económicas muy altas. Los paros de línea a veces se cobran en millones de dólares. Entonces, ahí también vamos a tener consecuencias económicas importantes. Lo que se mira, pues es que obviamente Estados Unidos está buscando fortalecer evidentemente su industria interna, sus empresas, para que los productos que se importen a Estados Unidos pues también sean mucho más caros, con lo cual un ciudadano estadounidense pues va a evitar comprar productos importados dado su alto costo y preferirá pues productos pues nacionales, ¿no? Entonces suponemos que pues bueno, esa es básicamente pues la idea proteccionista del presidente Donald Trump con todas estas cuestiones y a la par también utilizar estos aranceles como un arma política, como hace rato también se mencionó un poco sobre las armas políticas, para generar presión, sobre todo en el caso del narcotráfico y de las cuestiones migratorias que se tienen, sobre todo en la frontera sur entre México y Estados Unidos. ¿Nos podría llevar a pensar una renegociación del TEMEC basado en esto? Tiene que suceder. De hecho, bueno, aunque Estados Unidos ya dijo que a partir del 1 de febrero se van a instaurar los aranceles, sí hay consecuencias, digamos, dentro de esta tensión en la relación. O sea, no se puede hacer como por unilateral tan libremente. O sea, sí hay consecuencias. México podría incluso apelar a pues, ciertos mecanismos que existen dentro de TEMEC para, pues, obviamente, digamos, argumentar que, pues, no hay un respaldo o de verdad algo que justifique esta subida de aranceles unilateral porque, bueno, tendría que haber renegociación. En la pasada renegociación sobre todo se tocó el tema del sector automotriz por el tema de la mano de obra, porque evidentemente lo que se le paga en Estados Unidos por una hora que se le paga por un día a un mexicano. Entonces, ese fue un tema muy sensible. En esta ocasión me imagino que van a tener que tocar otros sectores, sobre todo, por ejemplo, el agroalimentario. Puede ser que por ahí también vengan algunas o bueno, muchas renegociaciones en ese sentido. Y sí se tiene que hacer definitivamente por los propios mecanismos. Y no hay que olvidar que también parte del TEMEC es Canadá. Entonces también aquí influye cuál es la postura de Canadá al respecto, porque pues evidentemente también Canadá estaría siendo perjudicado, digamos, por estas medidas arancelarias. Además, esto es contrario totalmente a lo que promueve el TEMEC. El TEMEC es un acuerdo de libre comercio que facilita las relaciones comerciales, el movimiento entre los tres y generar medidas proteccionistas, pues es totalmente opuesto, ¿no? A lo que está pues promoviendo el tratado. Entonces, sí tiene que haber renegociación. Si México decidiera apelar a estos mecanismos que existen, pues bueno, sería un proceso, la verdad, largo, entonces tal vez sería más viable sentarse a negociar. ¿Nos lleva a pensar este movimiento de México hacia los BRICS o solamente sería una ilusión del tema? No, definitivamente México, creo que es una oportunidad para que México replantee su política comercial y pueda reposicionarse en el escenario internacional diversificando, porque ese es el problema que tiene México. O sea, si observamos, como mencioné hace ratito, aunque somos el principal proveedor para Estados Unidos, pero representamos un 15%, mientras que si lo vemos desde acá, estamos hablando de más de la mitad. Entonces, evidentemente eso nos pone en desbalance. Lo que México
creo que es una buena oportunidad para que México se replantee esa parte de la diversificación, ¿no? Obviamente, de hecho, la Unión Europea ya alzó la mano y dijo, bueno, puede ser una oportunidad para que se fortalezcan los lazos entre América Latina y la Unión Europea en cuestiones comerciales y de inversión, pero respecto a los BRICS, aquí los candidatos que yo podría identificar muy viables son China y la India, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el sector farmacéutico con India, es un territorio poco explorado por México, o sea, sí está, pero en menor medida. Entonces, por ahí creo que podría haber una gran oportunidad, aprovechar el CPTPP, aprovechar estos diálogos que ya existen, digamos, con Asia-Pacífico, para poder voltear hacia allá y diversificar nuestros mercados, nuestros proveedores, también ponernos como viables para la inversión extranjera justamente de estos países y utilizar también a Brasil como un puente entre, a pesar de que siempre ha habido una competitividad muy marcada entre México y Brasil, podríamos utilizarlo como un aliado ahora que, digamos, al final tenemos en común este cambio, ¿no? Tan drástico, tan revolucionario en la política estadounidense, aliarse para que Brasil sea ese puente entre México y el grupo de los BRICS. Entonces, sí se podría, o sea, sí podría ser muy viable, sobre todo con estos tres actores de los BRICS. Y bueno, incluso yo creo que podría acceder México a esta parte de su nuevo banco para generar también inversión, poder proyectar a lo mejor un fortalecimiento en la infraestructura de exportación. O sea, opciones sí hay, ¿no? Nada más es cosa que México pues se replantee su política comercial. ¿Cómo va a responder ante esta situación que está atravesando pues por la gran dependencia que existe hacia Estados Unidos en cuestiones comerciales, de inversión, de migración y bueno, cadenas de suministro? Qué bueno que lo menciona porque justamente nos da paso al siguiente tema. Esta cuestión de la migración, lo mencionaba en las cadenas productivas. Maestro José Ramón, ¿qué pasa con la migración mexicana y sobre todo la migración irregular de América Latina hacia los Estados Unidos? ¿Cuáles serían estos primeros vistos que estamos viendo con la segunda administración de Donald Trump? Claro, en términos de números totales, pues finalmente estamos viendo todavía que hay un número alto en términos de la migración total que se está llevando a cabo, incluyendo de la migración irregular hacia Estados Unidos. El tema que tenemos que ver también es más que nada, no es tan importante los números desde una perspectiva del gobierno americano. Lo que les está importando es más que nada el mensaje que está mandando. Parecería que que esta administración ha reconocido, al igual que previas, de que este ya es un problema prácticamente permanente y que más que nada lo que están intentando son nuevas estrategias. En este aspecto, pues la cuestión es qué tanto va a diferir la segunda administración de Trump desde la primera. En este aspecto, yo sí creo que va a haber una colección de nuevas políticas migratorias por parte de esta nueva administración para combatir la migración irregular y también para limitar la migración regular de acuerdo a al tipo de migración que ellos han aceptado como positiva y que es como negativa. En este aspecto hay que tomar en cuenta, ellos ya han tenido este equipo años adicionales para replantearse la situación y encontrar nuevos mecanismos de que les puedan apoyar. Algo que vimos en la primera administración es que las cortes y los equipos de abogados de las diferentes organizaciones de apoyo a migrantes o de derechos humanos les ganaban una y otra vez debido a mal planteamiento de sus argumentos. En este aspecto, entonces, tenemos que ver que no nada más va a haber nuevos métodos, sino que esos métodos van a estar mejor implementados, ¿no? Ahora, para dar unos ejemplos, ya hemos visto también que esto ha iniciado. Por ejemplo, en esta semana pasada se firmaron una serie de acciones ejecutivas que incluyeron por ejemplo, tratar de finalizar lo que se dice en inglés el birthright citizenship, o esta idea de que si uno nace en territorio americano bajo jurisdicción americana, que finalmente uno es ciudadano americano. Aun cuando medidas como estas puede que no pasen el examen constitucional que puede implementar la Corte Suprema, no quita el hecho de que se están intentando nuevas cosas, ¿no? Igualmente vamos a tener que ver, por ejemplo, cómo la reimplementación del título 42 que limitaba la entrada de migrantes a Estados Unidos y su rápido procesamiento para excluirlos debido a una supuesta carga de enfermedades que pudieran tener,
probablemente también ya no va a ser el método principal que puedan utilizar, dado que no hay una pandemia, una crisis de enfermedad, como lo hubo durante la primera administración. Entonces, ¿qué herramientas les van a servir más? En este aspecto, yo quisiera centrarme, si bien ya lo dijimos en el sistema judicial, también en el sistema legislativo. La idea que tienen el Partido Republicano y a cierto grado el Partido Demócrata es que Trump entra con mandato para llevar a cabo grandes medidas con respecto a la migración. Y en este aspecto hemos visto que se ha quebrado el poder de decisión para conformar una política migratoria por parte del Partido Demócrata. Y hemos visto hasta que hayan aprobado reformas migratorias incipiantes, más que nada en leyes secundarias, ¿no? Con respecto al tema migratorio. Ahora se pasó, por ejemplo, la ley Ken Riley, que lo que lo hace interesante es que no nada más amplía la cantidad de tipos de casos que se pueden colocar en un fast track para para la expulsión del país, no propiamente una deportación. La deportación requiere pasar ante un juez migratorio, sino que también que involucra, le da más poder a los estados y a las policías locales para demandar acciones por parte del gobierno federal, y en tanto para apresurar las deportaciones y para incrementar el número de delitos que se puedan considerar motivos para deportación hasta de migrantes legales en Estados Unidos. Entonces, definitivamente aquí hay un verdadero ánimo. La cuestión verdadera va a ser cuáles van a ser los paros constitucionales, cuáles van a ser los límites a los que puedan llegar el legislativo y lo que puedan llegar el judicial. El legislativo, por ejemplo, vimos el año pasado, bajo la vieja administración, se intentó hacer una reforma total del sistema migratorio, pero finalmente esto no pasó, bajo la lógica de que esta nueva administración quería ellos mismos ser los que implementaran un nuevo sistema migratorio. Aún no se han recibido, no se ha dado a conocer ni siquiera cuáles son las ideas detrás de esta reforma total, ¿no? Sin embargo, debemos de esperar una propuesta en el próximo año, ¿no? Sin embargo, lo que es importante al día de hoy es este esfuerzo de intentar nuevas acciones ejecutivas para llevar a cabo temores, involucrar más actores y modificar finalmente la actuación de los migrantes potenciales y de los migrantes ya irregulares en Estados Unidos. Lo que nos lleva a pensar, las caravanas migratorias que hemos revisado constantemente a lo largo de estos últimos años, ¿podrían ser un factor determinante en estas políticas para México, para los Estados Unidos? Sí, no. El tema con las caravanas migratorias es que es un fenómeno, yo lo caracterizaría como más mediático que migratorio. ¿A qué me refiero? Estudios de la misma Universidad de Baylor, obtenidos en 2023-2024, demuestran que de las caravanas migratorias que se llevaron a cabo entre 2017 a 2023, verdaderamente encapsulan a muy pocos, un porcentaje muy pocos de los migrantes totales que se empeñan a través del sistema migratorio de las Américas hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, si sus números son mínimos, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta para qué sí sirven y qué es para lo que no sirven. Esa estrategia presenta beneficios para los migrantes, pero es sobrellevada muchas veces por sus limitaciones, una falta de liderazgo de la caravana, diferencias internas entre los migrantes que pueden venir de múltiples países, regiones, culturas, tener distintos idiomas o demás, y sus objetivos. No todo el mundo está tratando de migrar, por ejemplo, hacia Tijuana, ¿no? Para cruzarse ahí. O no todos están tratando de entrar de manera irregular. Puede ser que nada más viajen ciertas partes del camino conjuntos. Entonces, la verdad es que ya que han pasado varios años que hemos vivido con este fenómeno y que se le ha tomado más importancia, mínimo desde la primera administración de Trump, hemos visto que se han generado mejores tácticas de dispersión por parte de los cuerpos de seguridad nacional, especialmente en México. Estamos viendo, por ejemplo, la colocación de vallas y chicanes a lo largo de las carreteras, ya estamos viendo más tipos de negociaciones, ya estamos viendo más, por ejemplo,
de la detención y presentación de los migrantes que se quedan hasta las partes de hasta atrás, ¿no? Y todo esto ha sido un proceso de mejoría por parte de los cuerpos de seguridad. Entonces, en este aspecto, se ha visto limitado el impacto de esta estrategia como algo favorable para los migrantes. Ahora, sin embargo, si lo vemos desde esta perspectiva, la visión mediática de la caravana es que es potente, ya que presenta imágenes de un fenómeno coordinado, masivo, políticamente poderoso y que se transmite como algo amenazante. En general, cuando se ha visto, por ejemplo, en Estados Unidos, las visiones de las caravanas migrantes, y hay estudios al respecto de esto, son imágenes con una connotación negativa. Lo hemos visto tanto en las noticias tradicionales y también ha habido estudios respecto a esto, por ejemplo, en Instagram, en donde tratan de detallar la historia del migrante y si se ha ganado, ya saben, el beneficio de entrar a Estados Unidos, ¿no? Como si tuviera que llevar algún tipo de dolo, de una odisea para poder entrar, ¿no? Ahora, el tema con esta visión mediática es que encaja dentro del discurso migratorio actual como algo que debe de ser frenado y el crimen organizado en la región, que como ya se discutió actualmente, ha tomado un nuevo giro al ver los cárteles declarados como organizaciones terroristas en el exterior, ¿no? Entonces, yo lo vería más bien por ese aspecto, un fenómeno mediático con un valor importante para el desarrollo de políticas de la administración actual, más que ya como un fenómeno de protección para el migrante. En este caso, podría ser un factor político en las próximas elecciones, tanto en México como en los Estados Unidos, que puedan utilizar los partidos políticos que están en contra o en oposición de los gobiernos actuales. Sí, y la verdad, esa es una pregunta muy interesante, porque en efecto, si lo vemos en términos de Estados Unidos, puede, aun cuando todavía no queda claro cuál va a ser la estrategia política del Partido Demócrata, ya que esta aún no ha promulgado una posición migratoria contraria a la que se viene desarrollando por la administración actual. El mandato de la administración actual finalmente depende sobre va a depender sobre la cooperación internacional y local que pueden lograr. Van a poder forzar a los gobiernos estatales o a los de las ciudades como Chicago, Los Ángeles, que han dicho que no están de acuerdo en trabajar con el gobierno federal, en finalmente apoyarlo. Van a poder forzar a países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, que históricamente han resistido la cooperación con las instituciones migratorias de Estados Unidos, cooperar, porque si no, finalmente los logros que van a poder obtener sobre su estrategia van a ser limitados. Igualmente, el mandato de la administración va a tener que depender sobre evitar la sobrereacción que pudiera espantar el pueblo. Hay que tomar en cuenta, la gran mayoría de los americanos están comprando esta imagen de que la política, las enacciones de una política más dura contra la migración irregular va a comenzar por la detención de, entre comillas, criminales o pandilleros o una serie de otros indeseables sociales, por decir así. Y no que necesariamente van a venir a robarse, bueno, a secuestrar en la noche a la abuelita del primo, ¿no? Sin embargo, dado de que el éxito de las políticas migratorias finalmente depende en números, pues si la administración actual siente de que para llegar a sus objetivos de deportar o expulsar a 1 millón, a 2 millones de personas, dependa en empezar a perseguir a las abuelitas del país, que el pópulo se voltee en su contra. Y eso le permitirá un mayor espacio político al Partido Demócrata oponerse. Y finalmente, como ya habíamos mencionado, van a existir límites judiciales y legislativos que van a también tener que limitar el éxito de lo que puede hacer estas políticas. Si el equipo de Trump puede exitosamente acusar de que el tema es que los legisladores no enactaron una ley
la ley que él quería o que no le dieron los fondos necesarios, entonces puede hacer de que veamos una estrategia más fuerte en la segunda mitad de la administración. Ahora, en términos de México, el máximo, hay que verlo desde otra perspectiva. El máximo éxito de la administración de Trump pudiera ser en convertir la migración en un factor electoral aquí en México, ya que hay que tomar en cuenta, en México ha existido un consenso alrededor de una visión migratoria regular, organizada y con base en los derechos humanos, mínimo desde el pasaje de la Ley de Migración de 2017 que pasó con apoyo finalmente de todos los partidos. Si pueden generar condiciones de malestar con respecto a la absorción de los costos sociales de la migración regional aquí en México, esto pudiera significar que algún partido político abandone este consenso a favor de tomar una posición no solo en aceptación de la política de Estados Unidos, sino en su promoción a favor de lo que pudiera ser percibida como intereses de México. No queda claro, por ejemplo, o sea, vimos en la primera administración de Trump cómo alcaldes locales, como en el caso de Tijuana, argumentaron de que el costo social de sostener la migración irregular de Estados Unidos aquí en México finalmente era demasiado fuerte, pero fueron voces limitadas. Si esta se llega a ser tomada en cuenta como una posición de un partido, ¿no? Aquí en México, pues verdaderamente esto va a representar un gran éxito para la administración de Trump, que va a empezar a conformar un consenso regional que presente finalmente, que promueva la desarticulación del sistema migratorio regional. Y este pudiera ser a lo largo un gran peligro, tomando en cuenta que este sistema migratorio regional ha servido como una válvula de escape para muchos de los problemas estructurales de las Américas que hemos vivido en los últimos 30, 40 años, ¿no? Entonces, México en este aspecto es pudiera que sea una gran zona de batalla política electoral, ¿no? Debido a su lugar en el sistema migratorio regional. Muchísimas gracias. Esto, lo que comentaba, justamente nos lleva a la idea de cooperación, primero hablando en cuestiones electorales, pero ahora hablando en cuestiones de gobierno. ¿Cuál es este espacio de las relaciones diplomáticas que se esperan para México en esta segunda administración, maestra Cintia? Pues muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Y bueno, sí, tema importante, ¿no? Saber qué va a pasar en la cooperación entre ambos países. Me parece que México está listo. México ha presentado una serie de políticas claves, se ha preparado, porque no es la primera vez que lidiamos con Donald Trump, ¿no? No es una segunda, es una segunda presidencia. Ya sabemos que hay muchas cosas que dice y otras cosas que, aunque las dice, no las puede llevar a cabo, ¿no? Hay muchas declaraciones que inclusive siendo ejecutivas y de manera inmediata, en realidad todavía tienen todo un proceso para poderse llevar a cabo dentro del mismo Estados Unidos. Por lo tanto, me parece que las políticas, México ha hecho su chamba desde, en términos migratorios, cuando empezamos a cooperar desde la administración de López Obrador con Donald Trump, se hizo su trabajo en términos de reducir el flujo migrante. Es cierto que cada vez es mayor, pero es mayor en todas partes del mundo. No es un fenómeno exclusivamente mexicano y de Estados Unidos, es un fenómeno internacional. Y bueno, sería un premio al sistema internacional quien logre realmente dar una solución contundente a este tipo de situaciones, ¿no? Se habla de atender las causas y demás, pero hemos dicho mucho en clases y entre nosotros como colegas que en realidad la situación con México es que México tendría que empezar a cambiar y a entender que no es nada más un país puenteo, es también ya un país receptor. Y al ser un país receptor, tiene que cooperar en términos de políticas muy específicas, no solamente con Estados Unidos, inclusive con el mismo Canadá, como un país receptor, dada la situación que se vive en América del Sur y Centroamérica, pero que tampoco son los únicos países que envían migrantes a los Estados Unidos. Se está poniendo mucho foco exclusivamente en la frontera con México, dada la declaración, ¿no?, de emergencia en la frontera sur con Estados Unidos. Sin embargo, hay muchos otros migrantes que también van a ser comunidades vulneradas dentro de los Estados Unidos y que al final México en su cooperación, en su colaboración, en estas relaciones diplomáticas, lo primero que establece es decir,
nosotros vamos a respetar el precepto de derechos humanos, vamos a hacerle un trato digno, vamos a recibir a nuestros connacionales. Se habla de la política Quédate en México, que dicen es una política muy similar a las pasadas, ¿no? Hay que estar tranquilos en esos temas. Sin embargo, México siempre responde, no sean connacionales o sean de otros países, México, su política es muy clara en términos del respeto a los derechos humanos y el trato digno de la persona. Y esto es en términos migrantes. Claro, en cooperación hay otros temas. Está el tema, por supuesto, del narcotráfico y el crimen organizado, el tema del comercio, el tema de las relaciones diplomáticas, que el mismo Marco Rubio, ya secretario de Estado, ¿no? Establece cómo hay relaciones que considera problemáticas con nuestro acercamiento con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua específicamente, ¿no? Entonces habría que ver estas líneas, hay que tomarlas una por una, independientemente que ellos digan que Estados Unidos entiende México como una casa completa, donde tiene que resolver absolutamente todo para poder entrar a la negociación completo. En realidad son temas que se pueden ir tratando uno a uno, viendo qué realmente se va a llevar a cabo dentro de los Estados Unidos, qué efecto verdadero va a tener en México y a partir de ahí lo construyen. Hay cosas que merecen ser respondidas y hay temas que la misma administración de Claudia Sheinbaum deja pasar porque no merecen ni siquiera una respuesta. Pensando en este sentido, ¿qué papel juegan los perfiles diplomáticos? Porque hemos hablado de nuestro embajador en los Estados Unidos, que viene de la administración anterior, pero el nuevo, el que llega con Donald Trump, ¿qué opinión tenemos? Sí, bueno, el embajador que nos llega en realidad es un embajador que ya tiene tradición en América Latina, trabajó con Nayib Bukele en El Salvador, es un embajador que va a buscar la mediación, pero que va a responder a la política exterior como cualquier línea diplomática, ¿no? Va a responder a la política exterior de los Estados Unidos de América, de Donald Trump. Ya hoy hay una pequeña crisis dentro de Estados Unidos, hay muchos diplomáticos que van a presentar su carta de renuncia que dicen no estamos de acuerdo con las líneas de política exterior. Él está de acuerdo, él dice yo me voy a rodear con gente que me diga que sí, ¿no? El yes man, ¿no? Que dice el que me diga que sí y que pues pueda llevar a cabo esta política exterior muy dura, muy, muy dura, ¿no? Mandar los aviones militares después de redadas específicas con migrantes a países, ya tuvo una negativa durísima por parte de Colombia, ya Guatemala los recibe, ¿no? Colombia busca encontrar otros modos para que el trato sea digno de los connacionales. Este tipo de temas, por supuesto, van a ser temas de agenda diplomática de todo el servicio exterior, no solamente para México, sino para América Latina. Y otra vez, nuestra agenda está enfocada específicamente en esos tres temas, el crimen organizado, la migración y el comercio, que es fundamental. Y el comercio lo siente como una amenaza, bien lo decías, ¿no? Es una amenaza, sobre todo por toda la inversión que tenemos de China. Dicen, bueno, es que China nos ha ganado, ¿no? Por decirlo coloquialmente, nos ha ganado el mercado, claro que sí, en términos de producción, pero por supuesto que sí, ¿no? Y hay muchas cosas en las que Estados Unidos, independientemente de toda la inversión que ponga, no va a poder alcanzar los niveles de competitividad en términos de producción en tan bajo costo como China, ¿no? Inclusive estando en México. Entonces habría que ver cómo es que eso va a entrar en la mesa de negociación y cómo eso va a impactar, por supuesto, en las relaciones diplomáticas. Mencionabas hace un momento a Marco Rubio, su secretario de Estado. ¿Qué papel va a tener él ya en esta nueva relación? ¿Podríamos ver una visita de Donald Trump a México o de la presidenta Claudia a los Estados Unidos? Pues lo estamos esperando una visita, una colaboración que se vea más amistad. Me parece que ahorita el presidente Donald Trump, siendo su segunda presidencia, y aquí no me va a dejar mentir Paul, normalmente cuando son dos presidencias, la primera son más mesurados, porque van a buscar la reelección, las políticas son más tranquilas, hay veces que se logran hacer ciertos proyectos, a veces que no, ¿no? Y bueno, se habla del siguiente término. La segunda presidencia es una presidencia mucho más reactiva, mucho más fuerte, vemos un Donald Trump muy reactivo, muy fuerte, que le funciona para mantener la emoción, el populismo dentro de los Estados Unidos, esta popularidad que evidentemente le ha funcionado muy bien como campaña política y me parece que es esta línea todavía la que va a definir si tenemos visita de Estado o no, qué tanto le conviene de manera interna a su propia imagen como presidente, a la propia imagen de ser este país fuerte, que no se va a dejar frente a una América Latina que ha respondido de manera muy mesurada, muy clara, muy diplomática.
y que bajo esa misma línea creo que vamos a continuar. Si queremos cooperación, me parece que Marco Rubio está dispuesto a cooperar. Hay líneas muy específicas que tiene Marco Rubio y que habría que ver si con esto vamos a poder tener una visita de Estado. Pero que no hay que olvidar que al final solo son 4 años, ¿no? Hay que estar más tranquilos. Son 4 años que pueden hacer mucho daño, sí, que hay que estar preparados, sí. México tiene sus planes muy claros en términos de cooperación. Hasta ahorita hemos hecho un gran papel, un gran trabajo durante la primera presidencia y en los primeros días de esta segunda presidencia. Creo que estamos listos en México para lidiar con esta situación y que no hay que olvidar que al final del día lo que va a buscar es cooperación. Hay que abrir estos canales, hay que encontrar las formas de cooperar, porque es cierto que sí estamos sobrepasados por ciertos temas. Y uno de esos temas es el narcotráfico y el crimen organizado. Sí estamos sobrepasados, sí requerimos de colaboración. México no ha hecho su chamba, pero tampoco los Estados Unidos ha hecho la suya, ¿no? La violencia que se vive en los círculos aquí internos, así como en los externos de Estados Unidos, nos habla de que hay muchísimas líneas en las que podemos colaborar y cooperar. O sea, sería muy fructífero poder generar una cooperación y una colaboración. Habría que ver cómo están los ánimos de ambas administraciones, sobre todo de la administración de Macron. Correcto, muchísimas gracias. Pues, Maestro Paul, algo por darnos una visión al futuro. En cuanto a qué tema, porque hay tantos, ya hablamos de globalización, hablamos de migración, hablamos de política exterior. Yo creo que lo que acaban de mencionar todas las colegas y el doctor Shillot, creo que todos son temas importantes. Creo que lo que se acaba de mencionar de una visita de Estado, y en particular una visita de la doctora Sheinbaum a Washington, es importantísimo. Creo que ese es el canal apropiado para comenzar a empezar a estos temas de cooperación, y estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de comentar la doctora. Creo que hay tantos temas de cooperación que yo creo que en vez de echarnos para atrás y buscar diversificar, y aquí sí tengo que diferir un poco con lo que comentó la doctora Ana, creo que al contrario, precisamente le dio en el clavo la doctora Cintia. El presidente Trump, la administración de Trump está buscando acuerdos, porque finalmente eso es toda la premisa de la segunda administración Trump, llegar a acuerdos. Y particularmente cuando Estados Unidos ya está dispuesto, ya se está preparando, ya parece, esperemos que se están calmando las cuestiones de la guerra entre Israel y Hamas y Hezbollah. Esto le va a permitir a Estados Unidos un campo de acción, un margen de acción mucho más amplio para terminar y continuar con este pivote hacia Asia. Están buscando, no lo quiero decir de una manera vulgar, pero están buscando colgarse medallas, ¿no? Y poder presumir los acuerdos que lograron. Creo que uno de los más importantes va a ser los que se van a dar con México, y en todos los campos que ya hemos hablado, el económico, el migratorio, el de seguridad, ¿no? Entonces, estamos en ello. También estoy de acuerdo que parece todo indicar que la administración de la doctora Sheinbaum está logrando esos acuerdos, tanto formales como por los canales informales, pero una visita de Estado de la doctora Sheinbaum a Washington creo que es importantísimo, de primer orden, y en base a eso vamos a poder ver ya puntos concretos que se van a poder firmar entre ambos países. Gracias, maestro. Maestra Ana, visión final. Sí, quisiera retomar lo que comentó igual aquí mi querida colega Cintia, sobre toda esa parte de que México está listo, ¿no? Yo lo abordaría desde la perspectiva que toqué en la parte económica y comercial. En cuestiones internacionales somos la 10ª economía exportadora, entonces tenemos un mercado grande
y sí me sostengo en la diversificación. Sobre todo, a lo mejor, o sea, yo no estoy diciendo que deje de ser su principal socio Estados Unidos, sino que se reduzca el porcentaje de dependencia que tenemos para que si se llegan a consolidar medidas proteccionistas, no seamos tan impactados, ¿no? Porque nuestra diversificación sea más amplia, tengamos más mercados. Vamos, China e India, o sea, tienen 1.400 millones de personas, entonces es un mercado muy grande en el que creo que sí hay una buena oportunidad, ¿no? Para fortalecer también la imagen de México a nivel internacional, porque como lo dijo mi colega, es un buen momento en donde México está preparado, México creo que se ha fortalecido, ¿no? Durante todo este periodo de aprendizaje, girando hacia Estados Unidos. Yo luego se los comento en clase a mis alumnos, México ha elegido por mucho tiempo ser la cola del león en lugar de la cabeza del ratón, entonces tal vez pueda ser una oportunidad para replantearse, ¿no? El liderazgo de México en la región y pues evidentemente en el mundo. Maestro José Ramón, últimas vistas. Sí, yo, uno siguiendo lo que decía ahorita la doctora, la verdad es que esto que luce como un gran reto verdaderamente también es una oportunidad. El tema que tenemos que ver para México es precisamente lo que ella menciona. Si- Un mundo sin miedo es una verdadera posibilidad para nosotros, pero esta falta de miedo también nos tiene que poder absorber ciertas responsabilidades regionales que hasta ahorita nosotros hemos dicho que tenemos, pero que hemos ignorado desde hace mucho tiempo. En este aspecto, por ejemplo, yo veo muy positivo que va a haber la próxima reunión del CELAC, en donde precisamente se va a tratar el tema migratorio entre nosotros. Muchos años nos hemos escondido, igual que muchos países de Latinoamérica, detrás de un mensaje de soberanía, soberanía siendo tomado igual como autonomía. Este no es un tema. El sistema migratorio regional no es algo que podemos solucionar de una manera autónoma, ¿no? Y soberana. Lo tenemos que hacer en conjunto, poniendo posiciones directas y de negociar en conjunto con los que comparten nuestros intereses. Vimos ahorita cómo le fue a Colombia y este es el tipo, y ya sabiendo cuál es la estrategia, tenemos que poder hacer como dice el doctor Frankel y estar abiertos a la negociación, pero desde una posición de fuerza. Muchísimas gracias, maestro. Maestro Cintia, vista final. Pues sí, yo retomando un poco ya lo que todos mencionaron, la verdad es que tomar mesura, ¿no? Otra vez dura solo 4 años, puede hacer mucho daño, sí, pero en los anteriores también dijo mucho, inclusive todavía presume cosas que no se lograron hacer o que se hicieron en administraciones anteriores. Hay que saber quién es Donald Trump, hay que saber de lo que sí es capaz. En términos de, por ejemplo, el grupo terrorista, todavía falta el registro dentro de los Estados Unidos, no nos lo puedes declarar así, ¿no? Es todo un proceso. El mismo ISIS en su momento tardó 12, casi 15 meses en ser registrado, ¿no? Entonces, hay que ir paso a paso, lo que sí verdaderamente nos afecte, irlo tomando como viene. México está listo, tiene un plan muy específico, el plan económico que presentó la administración Sheinbaum es bueno, es un plan más proteccionista de lo que a mí me gustaría, la verdad, yo también soy muy de la idea de podemos ir diversificando un poquito. Eso no significa que desatendamos a los Estados Unidos, sino ir diversificando, porque la abuela decía, no pongas todos los huevos en una canasta, ¿no? Y quitarle un poco esa carta de negociación tan fuerte que tienen los Estados Unidos de América. Estados Unidos tiene una carta muy, muy fuerte, que es el tema del comercio, que es el tema de la migración, ¿no? Pero también es cierto que nosotros podemos tener un gran aliado en China. Yo veo un fuerte aliado, un aliado que hay que trabajar con cuidado, que hay que ir con mucho cuidado en términos de inversión, en términos de cómo viene desarrollando. Sin embargo, es una excelente oportunidad y pues simplemente recordar a los Estados Unidos que estamos de su lado, que ganamos más siendo amigos que siendo enemigos. Menos berrinche y más diplomacia, ¿no? Muchísimas gracias, maestra. Maestros, agradecemos su presencia, sus conocimientos y sobre todo el pertenecer a ser esta parte de docentes en agua. Agradecemos su presencia y agradecemos de igual manera a quienes nos están prestando su atención. Nos esperamos en la próxima edición de esta mesa de análisis de la Universidad de Anáhuac Puebla y de la Escuela de Relaciones Internacionales. Maestros, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.